Buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Cómo va? Bueno, nuevamente yo estoy preparado para darle una nueva clase y la verdad que estuve pensando y decidí de nuevo volver a alargar un poquito de historia porque es algo que me apasiona y que me encanta transmitírselo a ustedes. Eh, Hoy me gustaría alargar un poquito sobre la Constitución de 1853 de la República Argentina, la creación de esa constitución y qué es lo que pasó, qué es lo que aconteció en aquel entonces entre los unitarios y los federales. Tengamos en cuenta que los unitarios y los federales, ¿quiénes eran? Federales del lado del litoral de la Argentina y del otro lado estaban los porteños, porteños unitaristas con ese germen unitario. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre nada más y nada menos que de Rosas y Urquiza, que son los protagonistas de este acontecimiento. Primero en principal me gustaría hablar sobre Rosas. Juan Manuel de Rosas fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Como primer mandato tuvo en el año 1829, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Después ya creo que transcurre ya el año 1837, así hasta el año 1852. Fue reelecto 3 veces, tuvo 3 mandatos. Pues Juan Manuel de Rosas, primero en principal, era unitario, era caudillo y terrateniente, por lo tanto era un patricio, una persona de dinero. Tenía un pensamiento muy conservadorista. Era lector y tenía por, por ídolo, así decirlo, o por una especie de deidad hacia un filósofo. Ese filósofo le va a dar a Juan Manuel de Rosas el poder de decidir sobre qué tipo de gobierno va a establecer cuando él surja a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que Rosas no era un hombre de estudio, para nada. Era una persona de campo, dedicada a sus tierras, dedicado a la economía de sus propias tierras, etcétera, etcétera. Pero tenía un objetivo, y su objetivo político era llegar al poder a través de la doctrina unitaria. Bien, por ese mismo lado vamos a tenerlo a Urquiza. Tengamos bien en mente que Urquiza y Juan Manuel de Rosas fueron compañeros dentro del partido unitario. Pero, llegado un momento, después de Rivadavia, después de Dorrego, después de Lavalle, va a llegar la nueva era de Rosas, en la cual Rosas va a estar amparado a nivel social, a nivel justicia y a nivel político desde todas las aristas. En su primer mandato, Rosas recibe el manejo de las relaciones exteriores. En el segundo mandato, tiene el poder, los poderes extraordinarios y el poder público. ¿Qué es tener poderes extraordinarios? La misma palabra se lo está diciendo. Y el poder público. Bueno, hagan de cuenta que una persona en la actualidad tenga la división de poderes de la que hoy nosotros los argentinos conocemos, la tenía Rosas en aquel entonces. Poder ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces podemos ir imaginando cómo era la personalidad de Rosas. Imagínense el poder que tenía Rosas. Bueno, para algunos sectores le va a parecer algo extraordinario
que este señor tenga este tipo de poderes. Pero ¿cuál fue el problema de Rosas? El problema de Rosas fue que era una persona muy conservadora, como lo dije anteriormente, y el conservadorismo va a impedir que tengamos negocios hacia el exterior, que podamos negociar con otros inversores. Por lo tanto, decide Rosas cerrar los puertos de toda la nación, menos uno, el de la provincia de Buenos Aires. Ahí comienza el caos. ¿Por qué? Comienza el caos, primero en principal, porque del otro lado, de la región de Entre Ríos, del lado del litoral, va a estar este señor que nombré hace rato, Urquiza. Y Urquiza era un terrateniente y otro caudillo mucho más poderoso que él, y que tenía un carácter bastante fuerte. Encargado del campo, de lo rural, tenía demasiadas hectáreas, tierras por doquier. Se dice que Urquiza fue prácticamente dueño de Entre Ríos. No sabía cuántas hectáreas tenía en cada tierra. Pero bueno, no viene a caso eso. Este impedimento del pase de países extranjeros hacia la Argentina a negociar con nosotros, y visto e imposibilitado Urquiza de negociar, porque él era de Entre Ríos, de la banda oriental precisamente, le va a generar un cierto odio hacia Rosas, en el cual se va a desencadenar una lucha intempestiva. Primero quiero aclarar, Urquiza era unitario y a raíz de todo esto decide ser federal. Se pasa al bando de la banda oriental, los federales. Por lo tanto, le va a declarar la guerra y a incitarlo y a obligarlo a que renuncie a Juan Manuel de Rosas. Obviamente ustedes ya se imaginarán que alguien que exige y alguien que cree ser dueño de un territorio no va a dar brazo a torcer. Entonces se va a desatar una guerra entre Rosas y Urquiza, que va a terminar por el despido del mandato de Rosas en la Argentina. Decide Rosas renunciar después de la batalla de Campo Casero, porque termina venciendo Urquiza. Decide renunciar por motus propio al tercer mandato que ya había recibido como gobernador de la provincia de Buenos Aires y de todo la Argentina, por así decirlo. Bien, ¿qué es lo que va a provocar esto? Va a provocar una división entre unitarios y federales. Urquiza va a tomar el mando a través del pronunciamiento de Urquiza, que se lo realiza en Concepción del Uruguay, en una plaza. Saca un diploma y empieza a decir, bueno, pues a través de este medio quiero informarle a la población que el que va a dirigir de ahora en más la banda oriental del Uruguay y todo el resto del país voy a ser yo, Urquiza. Bien, tengamos en mente que en Buenos Aires tenían un pensamiento puramente y exclusivamente unitario, de los cuales se van a separar. Van a decidir separarse por completo de la Argentina, de aquellas provincias unidas que querían el federalismo. Entonces, el gobierno de Urquiza tiene sus pros y sus contras. Hubo muchas guerras durante el gobierno de Urquiza. Pero la llegada de Urquiza va a establecer algo muy importante que venían los próceres
trayendo ya en su mente y queriendo concretar, y no lo podían concretar. ¿Y qué era? Si se acuerdan en videos anteriores que yo les he venido comentando, querían la independencia y la constitución, finalmente. Vienen haciendo muchas constituciones, vienen haciendo un montón de cosas, pero no podían concretar definitivamente el tipo de gobierno que iban a elegir como nación y no podían elegir realmente la independencia misma porque no sabían, era como que no tenían idea de qué realmente iban a hacer. Porque uno tiraba para un lado, el otro para el otro. Bueno, es como que Urquiza le hace un hincapié ahí, le pone una barrera, le pone una pared, dijo, hasta aquí llegamos. Bien, se inicia el acuerdo de San Nicolás, en el cual es como una preconstitución para algunos historiadores. El acuerdo de San Nicolás fue un tipo de preconstitución. ¿Qué es lo que significa el acuerdo de San Nicolás? Es un acuerdo que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, muy cerca de la ciudad de Rosario de Santa Fe, en el cual todos los diputados y senadores de las provincias se acercan a firmar un acuerdo, un tratado de paz en el cual iban a adoptar el régimen federalista e iban a iniciar una nueva constitución. Fueron casi todas las provincias menos 3. Buenos Aires, que no estaba a favor, Salta y Jujuy no van a estar presentes en el acuerdo de San Nicolás. Después dieron las razones del por qué no estuvieron presentes. Pero bueno, no cabe destacar esta cuestión. ¿Qué es lo que va a pasar después del acuerdo de San Nicolás? Va a llegar el año 1853. Y por último, como bien saben, ninguno quería que el Congreso de la Nación sea formado en la provincia de Buenos Aires. Entonces deciden formarlo en la ciudad de Santa Fe. Se inicia el Congreso de Santa Fe y se junta a constituyentes, se junta una asamblea constituyente para formar la Constitución del 53. Quiero explicarle muy detalladamente qué es la Constitución del 53. Me voy a levantar a buscar una yerba. Acompáñenme. Bueno, ¿qué es la Constitución del 53? Ustedes se preguntarán, ¿qué habla este tipo? Bueno, la Constitución del 53 fue así. Trataba, como ya en otros capítulos hablé de la Asamblea del año 13, va a tratar sobre los derechos civiles. Primero y principal. Van a crear articulados a favor de la ciudadanía, a favor de los ciudadanos civiles argentinos. Se va a abolir la esclavitud. ¿Qué quiere decir abolir? La vamos a sacar. No va a haber más esclavitud. Nadie es diferente a otro. Otra cosa, se va a imprimir la nueva moneda de nosotros, juntamente con el sello de nuestra nación. Se van a crear leyes de nuestra nación. Se van a tomar muchos articulados y proyectos que venían de la Asamblea del año 13. Se va a tomar como método de guía a las bases del nada más y nada menos ilustrado Alberdi, Juan Bautista Alberdi. Se va a tomar las bases de él, se va a crear el himno nacional creado por el señor Vicente López y Planes. Se va a modificar también el hecho de las castas, nadie tiene título de nobleza, etcétera, etcétera. Pero quiero dejar en claro, acá nos hemos independizado y hemos formado la forma de gobierno federal, ahí a donde nosotros marcamos como que adoptamos el culto católico y nosotros adoptamos la forma de gobierno federal, no unitario.
Por lo tanto, Buenos Aires para 1853 no firma esa constitución. Luego, en 1860, Buenos Aires se une a nuestro estado. Es como que todas las provincias se unen como estado, menos Buenos Aires. Recién para 1860, Buenos Aires viene a unirse. De hecho, en ese mismo año, Buenos Aires crea su propia constitución, todo unitaria, pero no tenía sentido. Más allá de todo esto, después de la creación de la Constitución del 53 y demás, va a haber problemas, pero ya más acá, una edad más contemporánea. Vamos a hablar de 1930 en adelante, en otro video, y va a tratar de una sola cosa. Van a cambiar, luego de la Constitución del 53, se va a modificar la Constitución con un gobierno llamado Perón, que yo ya hablé brevemente de Perón en un video, y qué es lo que cambió Perón en cuanto a la Constitución del 53 con la del 49, que es sumamente importante. Tengamos en cuenta que la época de Urquiza, de Juan Manuel de Rosas, Belgrano y todos aquellos próceres de 1810 hasta 1837, 1853 y todo lo que es de la década del 1800, era una sociedad muy liberal. ¿A qué me refiero con sociedad liberal? A que era una sociedad en la cual manejaban el Estado, los empresarios, los grandes terratenientes y los que tenían el poder de nuestra nación. Bueno, esta constitución no va a cambiar eso. Y eso es lo que a años futuros se va a querer cambiar y va a traer problemas. Bueno, chicos, espero que le haya gustado la constitución, este breve pasaje por la constitución del 53, una constitución sumamente liberal y federal, pero que ha traído igualdad civil hacia las generaciones de ese año y por el resto de sus vidas hacia futuro para los argentinos. Es muy importante la Constitución del 53 para aquellos que estudian historia o derecho, que es sumamente importante conocer esto. Si tienen la posibilidad de investigar un poco más sobre estos dos personajes como Urquiza y Rosas y sobre la Constitución del 53, lo van a poder hacer. Yo se lo he contado de manera muy breve y de manera muy detallada. Bueno, chicos, no los hago perder más el tiempo. Les mando un fuerte abrazo y un beso. Y para el próximo video es un video de inglés. Chao, hasta luego.